Perdón, en lista están 9 grupos. Ya, listo, entonces. Bueno, niños, entonces vamos a sortear qué grupo expone. En el WhatsApp tiene que estar ya subida en el grupo los PowerPoint. Déjenme ver, 5-3 son ustedes, ¿no? ¿O estoy equivocado? ¿Qué grupo son ustedes? 5-3. Veamos. Han subido el grupo 3, grupo 4, grupo 1, grupo 5, grupo 8 y el 6, el 7. Bien, gracias. Suban esos grupos rápido para dar comienzo. Bien, niños, hoy día, bueno, por experiencia ya en las clases, 2 horas es muy poco. Y aparte que ya hemos perdido media hora entre ingresar, que hay problemas para ingresar y todo. Les pondrá un grupo, 2, o en el mejor de los casos 3 grupos. El resto de grupos tienen que grabar el video, grabar la exposición, perdón, se lo graban en Zoom. Ven que no lo mando a encontrarse, lo mando a que por Zoom den la exposición, graben la exposición en el Zoom. Si pesa menos de 50 MB, pues la suban al enlace directamente, y si no, tendrán que subirla a YouTube o a la nube y copiar el enlace en Word, grabarlo en PDF y subirlo. Entonces, vamos a suponer que expone el grupo 5. El grupo 5 solo sube el archivo PowerPoint y el archivo Word, porque ya expuso. Vamos a suponer que el grupo 6, 7, 8 no expusieron. Entonces ellos tendrán que grabar video. ¿Qué tienen que subir al enlace? Tienen que subir el PowerPoint, el Word y el video. Sea en formato de video o en formato de PDF porque está muy pesado. ¿Ok? Les comparto en este momento la página para que vean dónde está el icono por si acaso hay alguna duda. No se acuerden de dónde está el icono. Aquí está la página, no sé si la ven. Ya compartí, no la compartí. A ver, ahí comparto rapidito. Ahí está compartiendo la pantalla en la parte de bloque académico, rebote, construcción y comprobación. Aquí en comprobación están las exposiciones. La Expo 1, clase 2, que es la de hoy. Aquí van a subir los archivos, los videos. En Expo 2, clase 3, que la próxima semana subirán la exposición 2, clase 3. Y la 3, clase 4, igual, la siguiente semana. Luego van a la unidad 2 y así sucesivamente. Por si acaso, de una vez mando, no necesito decirlo, ya ustedes saben que cada clase es una exposición. Para la clase próxima, que es clase 3, aquí están los temas. No es que por eso no me di cuenta, aquí están los temas. De los derechos y garantías del trabajo. De los derechos de los servidores públicos. O sea, aquí ya están los temas, ya tienen que investigar, tienen que lograr PowerPoint, elaborar el Word, y está listo para exponer la próxima semana con estos temas. ¿Ok? Hoy son los temas de la unidad 1, clase 2. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, debemos entrar a algunos muchachos más que están ahorita en la sala de espera. Y vamos a tomar lista para que quede reflejada ya la asistencia. Profesor, una consulta. Dígame, licenciado. Nosotros teníamos que subir archivo PowerPoint y Word también en una asignación, ingeniero. Tiene que subirlo ahí en la asignación, ahí donde dice Expo 1, clase 2. Pero ahí no es el video, eso es lo que no nos quedó claro. No, a ver, es que si usted ya expuso, solo sube los archivos Word, PowerPoint. Si es que no ha expuesto, le toca grabar video, ahí sube el video y los 2 archivos, Word y PowerPoint. Si no alcanza el espacio porque es muy pesado el video, ya sabe que lo puede grabar, subir a YouTube o lo sube a la nube y el enlace lo graba en Word, en PowerPoint, perdón, en PDF. Ingeniero, perdón, yo ya subí mis archivos, ¿verdad? Porque dice que había que subirlos. ¿Sí lo puedo modificar aún por el caso? Claro, no hay problema porque creo que todavía no hay ningún archivo que... O sea, todavía tiene tiempo hasta la próxima semana, hasta... Creo que es mediodía. Hasta el día sábado tiene, ingeniero. Hasta este sábado. Hasta el sábado le puse. Bueno, revise ahí y hágalo hasta el sábado. Lo que pasa es que no se pone más tiempo porque se supone que hoy día ya tienen hecho PowerPoint y el Word. O sea, solo tienen que subirlo. En el caso que no expongan, que tienen que grabar. Pueden grabarlo hoy de noche, mañana y el sábado que tienen para entregar. ¿Ya? Entonces ahí tienen más que suficiente. Ustedes son el 5-3, ¿no?
Legislación laboral. Déjame ver. Sí. Empresarial. Legislación empresarial. Ay, este sí que está lento. Ya. Bien, arrancamos con la lista. Vamos a proyectarla para que vean. Listo, rapidito. Alarcón Marcos. Alarcón Marcos. Almeida Fabián. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Barberán Pedro. Barberán Pedro. Barresueta. Presente, ingeniero. Barberán. Barresueta Jaime. Barberán. Presente, ingeniero. Listo, tranquilidad. Carpio Kevin. Presente, ingeniero. Ya, Castro John. Castro John. No está ese niño. Cedeño Michael. Presente, ingeniero. Alén Michael. Presente, ingeniero. Cinero Anthony. Presente, ingeniero. Del Valle Yadira. Presente. Doyle Nubiana, perdón. Presente, ingeniero. Albert Jonathan. Presente, ingeniero. Erazo Jefferson. Presente, ingeniero. Espín Alvarado. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Estrada Lino. Presente, ingeniero. Buenas noches. Franco Jean-Pierre. Presente, ingeniero. Gómez Roger. Presente, ingeniero. Granado, perdón, Israel. Presente, ingeniero. Intriago Anderson. Presente, ingeniero. Lozano Patricia de Yanira. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Macías Mauricio. Macías Mauricio. Presente, ingeniero. Mashi parece que sea. Mainshi. A ver. Alguien que me ayude y me traduzca este apellido. Maisinchi. Ingeniero. Maisinchi. Ingeniero Maisinchi. Ya, Presente. tranquilidad. Buenas tardes. Bolívar, de una vez diga el ingeniero nomás. Sí, no, directamente. Bueno. Sí, está bien, ingeniero Bolívar. Por cierto, yo soy economista, pero comprendo que como están acostumbrados a decir ingeniero, entonces me llaman ingeniero por todos lados. Pero no importa. Bien. A ver, Maisinchi, ¿no? Ahí está, ya lo dije. Sí, ingeniero. Sí, economista, perdón. Ya. Luego viene Mejía Ani. Presente. Mesías Samuel, tocayo. Presente, buenas noches. Buenas noches. Molina Eric. Molina Eric. Bueno, no está. Moyano Valeria. Pero Moncayo Valeria. Presente, ingeniero. Montero Deni. Montero Deni. Presente, ingeniero, presente. Montes Robinson. Presente, ingeniero. Mora Yomaira. Mora Yomaira. Mosquera Cintia. Presente, economía. Noblecilla Jesús. Presente, Noblecilla Jesús. Ochoa Dixon. Presente, economista. Ortega Sabrina Elizabeth. Presente. Esa es mi secretaria, creo. ¿Cómo le digo? ¿Sabrina o Elizabeth? ¿Ah? Sabrina. Elizabeth. Listo. Steven Fernando. A mí me encanta decir el segundo nombre porque sé que no les gusta. A la mayoría de gente, no, bueno, mi segundo nombre sí me gusta, pero hay gente que no, más que nada las mujeres, no sé por qué no les gusta el segundo nombre. Pérez Steven Fernando. Pérez. Peñarrera María Daniela. Presente. Plaza Andy. Luigi. Presente. Quesada Gerson. Quesada Gerson. Reyes Kevin. Presente. Ya. Reyes Erlín Madeleine. Erlen. Erlén es. Presente. Bueno, está bien. Rivero Brian. Rivero Brian. Rodríguez Isabel. Dayanara. Presente. Pancán Alejandro. Sancán, perdón, Presente, ingeniero. Sancán. Serrano Jan. Presente, ingeniero. Serrano Jan Carlos. Presente, ingeniero. Suárez Cristian. Buenas noches, presente. Buenas noches. Tumbaco Carlos. Tumbaco Carlos. Vallejo Rosa.
Presente. Varas Coralia Rosana. Presente. Vera José. Presente. Ya. Rosa Emilia Vallejo, ¿cómo le digo? ¿Rosa o Emilia? Emilia. Ah, de una se puso el segundo nombre. Vera José. Presente. Villegas Brad. Presente. Ya, listo. Oiga, en la mañana me tocó unos nombres que ni podía pronunciarlos. No sé dónde los sacaron. Aquí estamos bien. Muy bien, niños. ¿Ya alguien que no haya sido nombrado y que llegó después de la lista? Dígame. Buenas noches, dígame. Dígame el nombre rapidito que llego a cerrar la lista. ¿Aló? A la una. Mora Magallanes. Mora Magallanes. A ver. No hay. A ver. Mora Magallanes, Yomaira Fernanda. Listo. ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno, niños, ahora sí. Vamos. Secretaria, ¿qué es su vida? Ingeniero, una pregunta. Dígame, licenciado. ¿Esta clase hay que grabarla o usted solamente la graba? No, yo la estoy grabando ya y por cierto mi secretaria ni acuerdo me hizo que la grabe, pero por suerte recordé rápido y lo grabé. A ver, sí, yo la grabo y la subo ahí en el Moodle. Hay una sección que dice video Zoom, que está por semana. Y hay 4 fotos, cada foto es una clase. En la unidad 1, luego viene unidad 2, también lo mismo y así sucesivamente. Ahí pueden hacer clic, ahí va directamente el enlace en YouTube. Yo lo subo a YouTube, a veces lo subo en la nube y le pongo el enlace, ahí está. ¿Ya? ¿Algo más? Ok, ingeniero. Listo. Secretaria, ¿dónde anda? Repórtese. Yo soy ¿Cuál es su grupo? el grupo 1. Grupo 1 al frente. ¿De qué? Para vos, secretaria. Tiene que poner el ejemplo, mi secretaria. A ver, ¿dónde están? Ustedes están en grupo 1, 5-3, ¿no? A ver, 5-3. Expo 9, grupo 9, Expo 1. ¿Y grupo 1? ¿Dónde anda? ¿Se le perdió? Grupo 4, grupo 3, grupo 1, acá está. Listo. Vamos a arrancar. Está un poco pesadito. Listo. Vamos a compartir. Ya les dije que nos va a tocar clases en Navidad, ¿no? Así que... Pero el 31 no, ¿verdad? También el 31. No, ingeniero, por favor. Bueno, Ya me pierdo ese. miren, les tengo ahí una noticia media, bueno. Porque el 1 de diciembre, que es el aniversario de la facultad, de la universidad, perdón, estaba pensado para trabajar, no nos habían avisado que era feriado. Y nos avisaron 2 días antes que era feriado y bueno, estuvimos libres. Y la ceremonia que hubo y todo. Ahora no nos han dicho nada para Navidad, ni para fin de año. Esperemos que se conduelan de nosotros y que nos den libre por lo menos en la noche del 24 y la noche del 31. Pero hasta ahora está en la planificación que sí hay clase. ¿Ya? Yo en lo personal, pues si es que no nos dan libre, ya les dije que hacíamos una pequeña reunión de 1 hora. La exposición es rápido, obviamente puse menos materia para ese día. Y de ahí, pues no, si quieren podemos compartir un ratito, un villancico o alguna cosa en el Zoom. No estaría más, por lo menos uno. Y de ahí ya, nos vamos a festejar nuestra Navidad con nuestros familiares en nuestros hogares. Y para fin de año, pues, algo parecido, tocará. Yo pienso que más el año viejo, más temprano, porque no quiero estar esperando a las 12 que está todo el mundo afuera y que es más peligroso. Entonces, trataré de quemar los gustos terminando con usted la clase, me lo voy a quemar. Profesor, quémelo en la hora de clase, cosa que todos observamos cómo se quema Claro. su... Ah, sí, qué lindo. No, porque yo vivo en Ciudadela y no puedo quemar al pie de mi casa. Está prohibido. Un tumba casa. Tengo que de ley ir a quemarlo cerca en los sitios donde nos dicen para quemar. Por eso mismo es que siempre se acumula mucha gente. Entonces, si voy más temprano, lo quemo y
de regreso a la casa a cenar. Pero si me espero a las 12, ahí sí va a estar demasiada gente, entonces es complicado. Luego, otros años sí lo he hecho así, porque no hay el peligro. Ahora que sí hay peligro, entonces es mejor evitar cualquier cosa. Ya, bueno, y vamos, ¿qué grupo toca? Grupo 1, ¿no? Ya está aquí la diapositiva, vamos a compartir. Después, si nos sobra tiempo, conversamos un ratito. A ver, vamos acá. Vamos acá. Pero ya huele a Navidad, ¿no? Ya está haciendo frío, ya está... ¿No? Ya. Hace calor en general. No, Está garúa, a está ver. haciendo frío. Más que nada ya a esta hora o en la noche está haciendo frío ya. Ya uno ya huele a Navidad. Ya vi mi pro angelito, que siempre, esa película es navideña de ley, ¿no? Entonces ya uno ya se está orientando ahí a la Navidad. Bueno, Vallejo, Vélez Rosa, Ortega Reyes Sabrina, alias mi secretaria, Erazo Jefferson, Sancán, Tomalá Alejandro y Plaza Andy. A la reja. Vamos, niños. Buenos días, compañeros. Bueno, mi grupo empezará explicando qué son los principios constitucionales. Los principios constitucionales se refieren a los valores éticos, sociales, legales e ideológicos consagrados en la Constitución de una nación, a partir de las cuales se deriva todo el ordenamiento jurídico. Pueden ser llamados también como fundamentales. Como primer artículo de la Constitución, tenemos que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, y se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. A ver, Rosita, explíqueme cada uno de esos. Vamos, ¿con qué se come? ¿Con qué se come que es un Estado constitucional de derechos, de justicia, social, democrático, soberano? ¿Con qué se come todo eso? Que siempre lo hemos escuchado. Vamos, según usted, ¿con qué se come? Con cubierto, dice. Vamos, ¿qué entiende? Un Estado constitucional de derecho que nos rige una constitución. Estamos en una sociedad de derecho, o sea, que nos rigen las leyes. Si hay una actividad que agrede o una transgresión de esos derechos a alguna persona, pues podemos ser demandados o podemos ser apresados, dependiendo de la gravedad de la transgresión que hemos realizado. Entonces es un Estado de derecho, estamos en un Estado de derecho. ¿Ok? Bien. Y obviamente de justicia, porque un Estado de derecho se rige en base a las leyes y está con el Estado de justicia activado. Un Estado social, democrático y soberano. Soberano indica que somos dueños de nuestro propio territorio, nuestro propio... nadie nos puede, es inalienable, nadie puede ingresar, violar el espacio aéreo, violar el espacio de tierra, nadie puede incidir en nuestras decisiones. Somos soberanos en nuestras decisiones, en nuestro país, en nuestro territorio, ¿no? Democrático porque elegimos la participación social, las autoridades son de elección popular, democrática, ¿no? Con votación. Independientes, unitarios, intercultural, que manejamos varias culturas, plurinacional, las nacionalidades indígenas, que son varias, ¿no? Y un Estado laico, no un Estado religioso, que aceptamos y respetamos todas las religiones practicadas en el Ecuador, ¿no? Eso es básicamente con lo que le estaba pidiendo, una pequeña idea de esta definición de los principios constitucionales. Muy bien, ¿ah? Seguimos. Esos son los símbolos, vamos a ver. Como segundo artículo tenemos que la bandera, el escudo y el himno nacional establecido por la ley son símbolos de la patria. El castellano es el idioma oficial del Ecuador. El castellano, el quichua y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Claro, el idioma oficial, ¿cuál es? El castellano. Así es. Y los otros son idiomas o dialectos que se hablan de las nacionalidades, como el quichua y el shuar, que sabemos, conocemos o hemos hasta escuchado palabras, o hemos escuchado candidatos presidenciales, ¿no? Hablar en quechua, ¿no? Para llegar a ese tipo de electores, a ese tipo de la población. Pero básicamente el idioma oficial del Ecuador pues es el castellano, con el quichua y el shuar, que son idiomas oficiales, por la relación de interculturalidad que existe acá. Y los símbolos, nuestra bandera, nuestro escudo y el himno nacional, como símbolos de nuestra ecuatorianidad. ¿Ok?
Muy bien, sigamos. Artículo 3. Son deberes primordiales del Estado garantizar y defender la soberanía nacional, garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico, proteger el patrimonio natural y cultural del país. Ya, ustedes no vivieron eso. ¿Qué edad tiene usted? 20, 19. 20. Ya, pues usted nació entonces en el 2000. En el 95, los que vivimos eso, bueno, fuera después de la crisis financiera, del fraude bancario causado por el neoliberalismo, pero en el 95 hubo un ataque del CENEPA, de las fuerzas peruanas, ¿no? Y fue fuerte, fue fuerte. E inclusive ya se pensó en llamar a las reservas. Yo en ese momento pues estaba pelado. ¿Qué edad tenía yo en el 95? Tenía 20 años, 21 años, la de ustedes. Y me llamaron, porque yo me gradué en el Naval y soy, técnicamente, era oficial de reserva, teniente de reserva. Quiere decir que las reservas en el momento en que sean necesitadas para una guerra son llamadas, son los primeros en ser llamados. Y después se busca, o sea, bueno, los primeros son los activos. Y luego viene la reserva. Y de ahí viene, pues, ya por desesperación se llama a más gente. Pero bueno, se vivió un ambiente de patriotismo. Algo parecido se dice, no lo sé porque estaba muy pequeño, en el 81 con Paquilla, que había hasta, se creó un himno, ¿no? El himno Paquilla, Juan Manuel Pedro Carlos Soldado, pueblo de luchar con pasión. Muy bonito, y de hecho lo cantamos en algún momento en mi colegio, y se le elevaba el nacionalismo y el patriotismo. El Estado está para eso, para garantizar y defender la soberanía. Tuvimos una agresión del hermano país de Perú en el CENEPA, y antes de eso, en el 81 en Paquilla, en donde el Estado reaccionó y salió en defensa, ¿no? de nuestra soberanía. Entonces, el Estado debe garantizar y defender la soberanía nacional. Que no ingresen, por ejemplo, del lado de arriba, contrabando por Colombia o abajo por Perú, o que no ingresen grupos irregulares o narcotráfico. Eso es parte del deber del Estado, del gobierno que representa al Estado, de defender nuestra soberanía y garantizar nuestra soberanía, nuestra defensa. ¿Ok? Garantizar la ética laica. Habla mucho de la laica. Lo que es laico es lo que no tiene relación con la religión. Un Estado que no se considera religioso, sino de naturaleza laica. Y proteger el patrimonio cultural, natural y cultural del país. O sea, proteger nuestros recursos naturales y proteger nuestros recursos culturales. Hace poco se vio que habían unas nuevas ruinas, ¿no? Entonces, imagínense que alguien se roba o se sustrae de un museo, alguna vasija o algo que tenga que ver con nuestra cultura. Eso es una transgresión y debe el Estado salir a proteger eso, poner en seguridad y apresar a las personas que se hayan robado eso ahí. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más? Espérense, estamos en el 3, vamos al 4, dele. Buenas noches, ingeniero, buenas noches, compañeros. Voy a hablar sobre el artículo 4. Dice que el territorio de Ecuador constituye una unidad geográfica y histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Además, Ecuador tiene sus límites que ya están determinados por los tratados vigentes. Esto quiere decir que el territorio de Ecuador es personal, propio, independiente y sagrado. Sagrado porque nadie atentará contra la unidad territorial ni fomentará la separación territorial de nuestro Ecuador. Bien, muy bien. Muchos países han tenido problemas limítrofes. En el siglo XX hubo algunos, o sea, éramos más grandes. Y perdimos territorio con Brasil, perdimos territorio con Perú, con Colombia, hasta lo que tenemos ahora. Y uno de los más famosos es el 41, con la guerra del Tratado de Río de Janeiro, en que nos cercenaron una buena parte del oriente, ¿no? Y de ahí pues ya se cerraron, se secretizaron las heridas, se cerraron ese tema y nos quedamos como estamos hasta ahora. ¿Ok? Y bueno, aquí en el artículo 4 está definiendo pues, ¿no? que el territorio constituye una unidad geográfica y somos una sola dimensión. Por ejemplo, Galápagos está fuera de la parte continental, pero forma parte de nuestro país, nuestro territorio. En el caso de Colombia tiene algunas islas cercanas y otras muy lejanas. Por ejemplo, Colombia tiene a San Andrés, que está muy pegada a Centroamérica y muy lejos de Colombia, pero sin embargo son islas
colombianas, son de territorio colombiano, ¿no? Entonces, asimismo, acá el Ecuador tiene su territorio insular con las Galápagos, las hermosas Islas Encantadas. Siga. Bueno, y el artículo 5 dice que el Ecuador es un territorio de paz, o sea, no se aprobará ni se permitirá el establecimiento con bases militares extranjeras ni instalaciones extranjeras con propósitos militares. Tampoco va a permitir ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjera. Claro, con esta constitución, con este artículo en el 2008, lo que se hace es cerrar el capítulo que antes había una base de Manta. Y que mucha gente dice, no, es que la base de Manta nos ayudaba a mantener la droga lejos. Mentira. Porque Colombia tiene 7 bases norteamericanas en su territorio y todavía hay droga. Y son los principales productores de drogas en el mundo. Entonces, decir que porque no tenemos una base militar extranjera o de Estados Unidos en Ecuador, que por eso quema droga, eso es mentira. Si no, ya hubieran acabado con la droga en Colombia y no se acababa. Entonces, el Ecuador tiene su protección en cuanto a su independencia, en cuanto a su territorio de no tener bases extranjeras. No solamente, todavía puede ser cualquier base, ni siquiera rusa o cualquier base, no, tiene que ser bases ecuatorianas. O peor, ceder alguna base ecuatoriana a un país extranjero. Eso está prohibido por la Constitución. ¿Ok? Muy bien. Siga. Los grupos vulnerables. Tenemos los grupos vulnerables del Ecuador. Vamos a ver un pequeño concepto que son, bueno, estos grupos son las personas o las agrupaciones que se encuentran en una situación de riesgo o en desventaja ante las demás personas de la sociedad. El Estado está en toda su obligación de estas personas, ya que padecen de cierta vulnerabilidad. Las personas, un grupo vulnerable formado por personas que están en situaciones económicas, físicas, o por su nivel educativo, o edad, o necesitan un esfuerzo adicional para integrarse. A continuación tenemos los derechos. Lo que dice Sabrina está bien, ¿no? Personas vulnerables son personas que están en una condición de desventaja frente a otras personas, frente al resto de la población. Y por esa situación o esa característica de vulnerabilidad es que el Estado, o sea, toda la sociedad, todos nosotros tomamos acciones para proteger, para darle beneficios a esos grupos que están vulnerables. Lo más importante, y según la foto que veo, los ancianos de tercera edad, que algún día Dios quiera que lleguemos a estar en esa situación, que lleguemos a tercera edad, los que están discapacitados, que aunque no estamos con ese problema, pero sí hay muchas personas que tienen eso, y son seres humanos, y hay que reconocerles como personas, como seres humanos, y los derechos que tienen. Mujeres embarazadas, ¿no? Y otros tipos de personas que están en condiciones de vulnerabilidad, que como decía mi secretaria, también hay vulnerabilidad por la parte económica, de pobreza, ¿no? Y también de origen étnico, o algún otro tipo de situación, condición física que los lleve a estar, o mental, en condiciones de vulnerabilidad. Que me imagino que ya va a tocar cuáles son esos grupos, ¿no? Dele. Aquí en la diapositiva se presenta el artículo 35, donde se expone que las personas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, padezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los públicos y privados. Esta misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia sexual, maltrato infantil, desastres naturales o y el Estado prestará especial protección en condición de doble vulnerabilidad, como había mencionado. Ok, en este artículo define cuáles son los grupos vulnerables. Los adultos mayores o personas de tercera edad, mayores de 65 años, que por su condición de edad tienen esa vulnerabilidad. Niñas y niños como adolescentes, niños pequeños, que por su inocencia y su edad están vulnerables a cualquier abuso o ataque de personas adultas, ¿no? Mujeres embarazadas, personas con discapacidad. Inclusive ahora se puso famoso la suplantación o los carnets de discapacidad falsos de personas que no tenían discapacidad
y que se hicieron pasar por discapacitados o pagaron por un carnet para beneficiarse de los beneficios que tienen este grupo vulnerable. ¿Ok? Cuando no debían o no podían. Estamos. Entonces, personas privadas por la libertad. Cuando hablamos a veces, es verdad que han robado, a veces han matado, lamentablemente. Pero no podemos por eso tomar venganza, o como se dice ahora, que debemos estar armados. Ustedes se imaginan, es una demagogia para mí ofrecer que la gente esté armada. Porque usted está con una arma y usted no sabe disparar. Y si aprende a disparar, puede matar a una persona. Y si el ladrón lo sorprende y le roba el celular, la arma y el carro. O sea, ¿de qué le sirve tener el arma? O lo que es peor, usted saca el arma, el ladrón es más rápido y le dispara. O sea, no se debe fomentar la violencia. Sería más fácil gastar en más policías, en más tecnología para la policía, en capacitar mejor a los jueces, en buscar que haya menos corrupción en los jueces, ¿no? Pero eso es gasto público. Lamentablemente a ciertos gobiernos liberales no les gusta gastar, no les gusta el gasto público. Y lo más fácil es trasladar a la persona el riesgo. Si usted le permite tener un arma, es a usted que le trasladan el riesgo. Cuando el que tiene que tener el arma es el policía, y tiene que haber más patrullajes, y tiene que haber más cuidado de parte de las autoridades hacia la población. Y no darle a la población para que se arme, y que posiblemente puede generar un caos, o un error, o pues se puede matar a personas inocentes. O ustedes dejan el arma en el carro, y por cosas de la vida, alguien, un adolescente o un niño coge el arma y se dispara. Entonces, todo eso puede pasar y hay que cuidar que no pase. Hay que proteger a nuestra población. Entonces, demagógicamente decir que vamos a armar a la gente, que le vamos a permitir que tenga armas, eso no es la solución. Aparte que el prohibir las armas facilita el control. Porque usted ve a alguien que posiblemente tiene traza de ladrón, el policía le hace un cateo. Si está permitido tener armas y le encuentra armas, ¿qué va a decir el ladrón? Que es para defenderse. O va a falsificar un permiso del arma. Que es mejor que no se permita tener armas, que se prohíba como ahora, y que si lo ve el policía y lo coge y lo encuentra con armas, lo meta preso por tenencia ilegal de armas. Yo tengo una anécdota que a mí, bueno, yo pensé que me iba a robar, pero nunca supe ni quise saber. Que estaba parado me paré en una cuadra cerca de la casa de una ex enamorada. Y se me acerca, veo una persona que se acerca hacia nosotros. Por suerte yo no había pagado el carro. Esperando que si no había pagado el carro. Y había otra persona al frente con celular, dije, llamando. Cuando veo que la persona que se acerca primero a un árbol, saca algo de ahí y de ahí se viene hacia nosotros. Yo dije, me robaron. Y rápidamente arranqué, ¿no? Para no comprobar que me iban a robar, pues no. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que los ladrones, como no pueden estar armados, tienen escondidos las armas. Entonces el tipo sacaba el arma y robaba. Yo asumí eso. Si no fue así, bueno, pero no me quise quedar a averiguarlo. Porque cuando hay los patrullajes y los ven ahí merodeando, parados en una esquina, los revisan y no encuentran el arma, porque la tienen escondida. Porque echa la ley, echa la trampa. Pero eso no significa que los vamos a probar y que todo el mundo tenga armas y viva la fiesta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En otros países vemos y siempre nos quedamos que en Estados Unidos que hay masacres y que por qué nos prohíben las armas. O no hemos visto eso en las noticias. Dios no quiera que aquí empiecen a pasar esas cosas, porque liberen el uso de armas. Para mí en lo personal, y no sé si algunas personas piensan igual, muy respetable si alguien piensa lo contrario, pero yo no creo que la solución a la delincuencia sea que todos estemos armados. ¿Que debe haber más policías? Sí. ¿Que debe haber más patrullajes? Sí. ¿Más presupuestos para la policía? Sí. ¿Que debe haber mejores cárceles? ¿Más controles en las cárceles? Una verdadera rehabilitación, donde les dan cursos, les dan capacitaciones, ayuda psicológica para que puedan salir, o a veces hasta los ayudan a estudiar. Les dan clases allá para que puedan tener un título, aunque sea bachiller, y puedan buscar una opción diferente. Les enseñan oficios, carpintería, albañilería o mecánica, que puedan salir a trabajar y tengan algo para que salgan de esa vida de robo a algo bueno con la sociedad. Pero eso es gasto público y a veces no se quiere gastar en eso.
Y yo creo que se debería invertir mucho para que realmente haya una rehabilitación y baje la delincuencia. Porque parte del problema de la delincuencia también es la injusticia social que existe. Y en este caso la crisis. Entonces, en todo caso, Dios quiera que con las acciones que parece que está tomando las autoridades se ayude a mitigar el efecto de la delincuencia que hasta ahora está terrible, ¿no? Pero bien, seguimos con personas con discapacidad, personas privadas de libertad, quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, reciban atención prioritaria especializada en los ámbitos público y privado. Eso sí ha cambiado. Hace unos 20 años no había... Sí es verdad que nosotros por educación nos levantábamos, dábamos el puesto a una mujer embarazada, en la fila la dejamos pasar, ¿no? A una persona mayor también. Pero ahora sí hay una fila exclusiva, ¿no? Ya se ha creado conciencia y hay una fila exclusiva. ¿Perdón? Igualdad de género. Sí, bueno, es relativo, pues sí. Si es una chica adolescente, uno como caballero por educación, yo al menos así me crié, yo daba el puesto. Así me digan igualdad de género y todo eso, pero bueno. Pero obviamente si es embarazada, si es de tercera edad, hombre o mujer, uno le cede el puesto. No solamente por educación, sino porque están en un grupo vulnerable. Y uno está joven. Ustedes mucho más jóvenes. Entonces, hay ciertos cuidados, ciertos privilegios que tienen los que están en grupos vulnerables precisamente por su condición de estar en grupo vulnerable. Bien, eso en cuanto a la atención prioritaria. Entonces, imagínense, alguien que una mujer embarazada no puede estar 1 hora en la fila. Se le da prioridad, a alguien de tercera edad también no puede estar 1 hora. O podría estar, pero el sacrificio de esa persona que tiene 65 años, 70 años, 80 años, imagínense. Versus nosotros que tenemos, los que tienen 20, los que tenemos 30, 40, o sea, imagínense. Bien, sigamos. Bueno, vamos a ver los derechos por grupo vulnerable. Primero tenemos las. Según el artículo 43, garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Derechos A. Primero, no ser discriminado por su embarazo en los ámbitos educativos, social y laboral. Y sabemos que en el ámbito laboral la tiene bastantes beneficios y en el ámbito educativo. Como segundo punto tenemos la gratuidad de salud materna y como tercer punto tenemos la protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida, embarazo, parto y posparto, y punto, disponer de todas las facilidades necesarias para su supervisión después del embarazo y durante el periodo de la. Siga. Muy buenas noches, ingeniero, compañero. Derecho de los grupos vulnerables de los adultos mayores. Según el artículo 37, el Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos. 1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. 2. El trabajo remunerado en función de sus capacidades. 3. La jubilación universal. 4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. 5. Exenciones en el régimen tributario. 6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales. 7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna. Bueno, muchas de esas cosas sí se dan, otras no. Ese acceso a vivienda digna no hay. En otros sitios, en otros países hay los geriátricos o los ancianatos, donde se tiene a los adultos mayores que no pueden, bueno, hay privados y públicos, y los públicos son donde no pueden o no tienen vivienda propia, entonces pueden estar ahí. Pero no siempre hay, y eso es del Estado, eso también es gasto público. Entonces debería haber más geriátricos, sí. Comentaba con el curso de la mañana que también hay, nos quejamos a veces que hay tanta persona vagabundo, ¿cómo se llama cuando están en la calle? Indigente, ¿no? Y que hay que sacarlo, pero ¿cómo se lo saca? No tienen dónde ir. Que el Estado debería tener un sitio donde ellos puedan estar, ¿no? Pero eso es gasto público.
O sea, la solución no es votarlo, la solución no es eliminarlos, Dios mío. La solución es ¿qué? La solución es darles un sitio donde ellos puedan estar, donde puedan dormir, para que no duerman en la calle, no duerman en las veredas, no duerman fuera en las casas de otras personas. O sea, eso debería haber. Y a veces no lo hacemos, o sea, nos ponemos, los invisibilizamos, ¿no? La prensa lo invisibiliza. A veces por Navidad o por algún tipo de día especial se les ocurre hacer por ahí un reportaje de cómo es posible la gente que está en indigencia. Pero realmente no hay una solución por parte del Estado o por parte del municipio, ¿no? Donde se debería dar un sitio de albergue a las personas que están en indigencia para sacarlos de las calles, ¿no? Para ayudar a esa gente que está en extrema pobreza, definitivamente. Pero bien, volviendo a los adultos mayores, personas que están con un buen trabajo remunerado, una buena jubilación universal. La jubilación viene después de años de aportación al IES. Mientras más temprano empiece usted a aportar a trabajar, más temprano se podrá jubilar, o si no, esperará a los 65 años para poderse jubilar y tener una pensión. Una pensión que, dependiendo de los aportes que ha tenido toda su vida, será baja, mediana o alta. Pero en todo caso, es una pensión que usted tendrá cuando ya no esté trabajando o no esté en posibilidad de trabajar. ¿Ok? También hay una jubilación anticipada que es para personas que son vulnerables, que tienen discapacidad o que tienen algún tipo de accidente. También se les permite una jubilación anticipada. Hay extensiones de régimen tributario, hay extensiones de impuestos. Por eso mismo se les permite a los adultos mayores que paguen el 50% en cine, en teatro, en boletos aéreos. O sea, en lo que ellos puedan comprar o tengan que comprar, se les permite pagar el 50%. Para los conciertos, de hecho, yo vivo con mi mamá y 2 tíos que son tercera edad, y ellos, cuando vamos a conciertos, pues les piden la cédula y les dan la entrada a nombre de ellos, porque la entrada cuesta en la mitad. Yo sí pago precio normal porque no soy tercera edad, ¿ya? Bueno, ahí también hay su abuso, de la empresa privada también echa la leche, la trampa. Como saben que la mayor parte de ese, porque hace unos años fuimos al Puma, que es un artista para ellos, que a ver, el público de mayor, pues, o sea, si es un reggaetón o un artista de reggaetón, pues Ozuna la va a gente joven, pero si es el Puma, va a gente de tercera edad. Entonces, subieron las entradas. Una entrada normal a Golden era tranquilamente $80, $100. La pusieron en 200. ¿Por qué? Porque sabían que como son tercera edad, iban a pedir el 50% de descuento y iban a terminar pagando 100. Entonces, lo inflaron artificialmente. Y a veces esas cosas están mal. Echa la ley, echa la trampa. No hay el respeto a los beneficios que tiene ganado por estar en situación de vulnerabilidad los adultos mayores. ¿Ok? Ingeniero, perdón, economista, ¿no existiría algún tipo de sanción en ese caso? Sí, debería haber sanción, definitivamente. Pero ahí no hay autoridad. O sea, ahí tiene que entrar el Estado, el municipio, a ver que han elevado demasiado las entradas y que no les están dando realmente ese beneficio. Lo que pasa es que la empresa vio que eran demasiado tercera edad. Cuando, por ejemplo, alguna vez fuimos a una obra de teatro donde iba todo el mundo, jóvenes y adultos mayores, ellos fueron y pagaron la mitad. Como ya sabíamos, para la entrada general era $20, ellos pagaron 10. Y yo pagué 20. Ahí no había cómo hacer el cambio. Pero en este concierto o sea, se sabía que la mayor cantidad de gente iba a ser tercera edad. Entonces, exclusivamente subieron. Yo me di cuenta que exclusivamente subieron el precio. ¿Para qué? Para no tener que pagar tanto o entre comillas, perder ellos porque toda la gente, la mayoría de gente era tercera edad. Y así fueron por algunos conciertos. Pero lamentablemente es así, ¿no? Lamentablemente se dan esas cosas. No se puede hacer nada de eso. Miren lo de los carnets de discapacidad. O sea, gente, para aprovecharse de los carnets, de los beneficios de los discapacitados, sacaron carnet. Y eso está mal. Que el que tenga realmente algún tipo de discapacidad, chévere. O sea, hágalo porque se lo merece o, bueno, porque le toca, son beneficios para él o para ella. Pero alguien que no está, que está completamente normal, que haga eso, pues está mal. Pero en todo caso, bueno. Sigamos. ¿Qué más? Secretario. Buenas noches. Derechos de los grupos vulnerables y discapacitados. Según el artículo 47,
El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con discapacidad los derechos a 1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieren tratamiento de por vida. 2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las correspondientes ayudas técnicas. 3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. Bien, para reforzar, y antes que me olvide, me acordaba, para la tercera edad también hay algunas otras ventajas, algunos otros beneficios, entre comillas. Por ejemplo, medidas sustitutivas. Ahora que está tan de moda con esto de la corrupción, para violar, que cuando sea inocente o sea culpable ya definirá la justicia. Pero él tuvo o tiene arresto domiciliario. ¿Pero por qué? Porque es tercera edad. La persona que es tercera edad tiene, no es que se ideó el juez, o no es que es corrupción. Está en la ley que la persona que delinque, hasta, por lo menos hasta que sea sentenciado, debe estar o tiene entre las posibilidades de tener la casa por cárcel, estar en la de arresto domiciliario que se le llama. ¿Ok? Ya es un beneficio que la ley le da también a un adulto mayor que se supone o se prevé que o se está investigando que ha cometido un delito. Volviendo al caso de los capacitados, sí, hay una rehabilitación integral, una asistencia permanente de discapacitados. De un tiempo para acá, más que nada desde el anterior gobierno, se dio bastante prioridad. E inclusive algo inteligente que vi, que me pareció muy bien que hizo Correa, que se le pagaba, perdón, se le permitía al empleador, a la empresa, que el sueldo que le paga al discapacitado lo descuente del impuesto a la renta. Entonces con eso incentivaba a las empresas para que contraten discapacitados. Y de hecho hubo bastante contratación y andaban buscando contratar. Porque hay varios grados de discapacidad. Hay unos que tienen poco grado y que pueden trabajar muy bien y otros que, bueno, no podrán o habrá ciertos trabajos que podrán hacer. Yo, por ejemplo, puse un ejemplo. Yo siempre iba a comer antes de la pandemia a Menetas del Negro, en la Alborada, y habían contratado a un chico que es discapacitado. Tenía cierto tipo de retraso. Pero nos atendía muy atento, muy amable, muy servicial, muy agradable en su trato. En algún momento se le olvidó de traerme las y cosas así, pero yo no me puse bravo, yo me levanté y yo mismo lo cogí. Y en otro momento lo llamé y le dije, oye, se le olvidó las y, ya voy, discúlpeme, y lo fue a ver. Bueno, él tuvo la oportunidad, en base a esta ley que el Estado creó, que el gobierno anterior creó, de permitir que los discapacitados trabajen, permitir que las empresas, el sueldo que le paga el discapacitado descuento del impuesto a la renta, y entonces lo contrataron. Esa es una forma de inclusión social, una forma de incluir a una persona que normalmente no lo hubieran cogido. Hubiera sido muy difícil que le den trabajo. Y esa es una forma de incluir. Y es más, yo abriría un poco más el abanico. Hablamos de adolescentes, niños y adolescentes que también están en cierto grado de vulnerabilidad. Pero también vemos jóvenes que ya son mayores de edad, pero que no encuentran trabajo. Y que buscan empresas contratar gente con experiencia. Entonces, ¿cómo va a tener experiencia alguien que recién se graduó de colegio o se graduó de universidad? Yo tuve ese problema cuando sí me gradué de economista, busqué trabajo en el Banco del Pacífico, me acuerdo. Y no pude porque yo ya no estaba para caja. Había pues solo para caja, pues. Me dijeron que para mi título yo tenía que ir de asistente financiero o asistente o analista de cobranza o algún tipo de esos cargos ya un poco más superiores, pero que no había todavía vacante. Porque se requiere experiencia. Que pese a tener el título, ya los conocimientos los tenía, pero faltaba la experiencia. En cambio, para el otro puesto, tenía el título, pero tampoco tenía la experiencia porque nunca había trabajado. Entonces, ese problema lo tienen muchos jóvenes, lo van a tener todavía ustedes, el no tener la experiencia. Para eso, también se creó en el gobierno anterior el trabajo, el primer trabajo que se llama, el primer empleo, creo que lo llamaron, en donde se buscaba darles el puesto, el trabajo. Entonces, si usted no le da y le pide experiencia, ¿cómo va a darle a un joven trabajo?
Entonces se debe buscar darle o fomentarle, ¿no? Y yo iría un poco más allá que las empresas que contraten jóvenes que no tengan experiencia, se les permita una parte del sueldo descontar el impuesto a la renta, para fomentar o incentivarlos a que contraten a jóvenes sin experiencia. ¿Pero por qué se pide experiencia? Porque la empresa no quiere gastar en capacitar al trabajador. Si contrato a alguien que ya tiene experiencia, ya viene capacitado, ya viene con conocimiento, ya viene con experiencia laboral. Para mí es más fácil. Si contrato a un joven, a alguien que no tiene experiencia, tengo que yo capacitarlo, entrenarlo, ver si es bueno. Y si es bueno lo dejo y si no lo cambio. ¿Ya? Entonces, ese tipo de incentivos sería muy bueno que vuelva a realizar por parte del Estado y sería bueno que lo haga la empresa privada. ¿Ok? Aunque sí hay empresas que apuestan mucho por los jóvenes. Eso para que sí hay. Yo también creo que no. Ingeniero. Dígame. Sí, le iba a comentar algo al respecto, de que es verdad de que hay empresas que prefieren contratar a personal joven que no tenga experiencia, precisamente para formarlos a como ellos quieren. Una de esas, bueno, en el caso hay ciertas áreas en la Cervecería Nacional de que prefieren de que vayan personas que estén estudiando y que no tengan experiencia, precisamente para ellos formarlos. Claro, claro. Precisamente a mí me pasó eso en caja de bancos, porque también era así. Porque para caja prefieren a gente que no tenga tanta experiencia, que se haga pilas, que pase ciertos exámenes o el curso de caja que le llaman, y ya. Que alguien muy capacitado o ya con título, que ya exija un mejor sueldo o que no lo pueda moldar a la cultura de la empresa cuando lo coge joven. Por eso que siempre vemos los cajeros, por ejemplo, son jovencitos, son jovencitas. No son gente de 30, 32, que todavía uno es joven, pero ya tiene cierta experiencia o ya tiene título. Y no va a aceptar tampoco un sueldo bajo. Y bien por la cervecería, que para cierto, es más, no solo cervecería, también claro, para los call centers se contrata mucho joven y a veces sin experiencia. Pero también depende del sector, depende de donde se pida. Y del puesto, pues si voy a pedir de pronto para comenzar un docente, debe tener cierta experiencia. Aunque yo también, imagínense, cuando yo empecé, yo no tenía experiencia. Yo solo había sido ayudante de cátedra cuando empecé en mi universidad. Y había dado un año en el preuniversitario, un curso. Pero me arriesgué, me cogieron y ahí ya tuve experiencia. En varios colegios. Ya cuando entré a la universidad yo ya venía con experiencia docente. Entonces sí es importante la experiencia, claro, pero también es importante que al que no tiene experiencia, darle el trabajo. Si no, ¿cómo va a tener experiencia? ¿Ok? Bien, sigamos. De los niños, niñas y adolescentes. Cuenta. Me olvidaba, rebaja de servicios públicos. Sí saben que a los tercera edad y a los discapacitados les dan la mitad, dan el 50% en agua, en electricidad. Si usted pone el medidor... Los servicios básicos. Claro, si usted el medidor está en nombre de su mamá, su papá que tenga tercera edad, están con descuento, 50%. El internet también, ingeniero. El internet también, exactamente. Eso es cierto. Concesionarias también. ¿En qué? Ingeniero, hoy día no es economista, perdón, hoy día no es el día de la inclusión y diversidad. Sí, creo que hoy día es el día de la inclusión, pero creo que de discapacitados. No vi bien, algo vi en la televisión, en la prensa. No sé si ustedes tienen una mejor información sobre eso. ¿Qué día se festeja hoy? Bueno, no se festeja, se celebra hoy. Se conmemora, es la palabra. Bien, sigamos. Vamos con los niños, niñas y adolescentes, que si no se nos acaba la hora. Dele. Buenas noches. Bien, continuando con los derechos de los grupos vulnerables, ahora nos toca sobre los niños, niñas y adolescentes. El artículo 44 establece que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Estableciendo el principal derecho es el derecho a la vida y también un derecho a una familia, a salud, integridad y a muchas otras áreas sociales en las cuales se deben integrar a los niños, ya que ellos, como muchas veces hemos escuchado, que se dice son el futuro de una patria, pero yo lo definiría como el motor de nuestra sociedad. Listo. ¿Continuamos? ¿Continúo? Sí. Ya. Trataremos los siguientes ítems. Los derechos a la supervivencia. Al tener una familia, a la convivencia familiar, niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse con su familia biológica
excepto cuando esto sea imposible o vaya en contra de su interés superior. Derechos relacionados con el desarrollo, a la identidad, a un nombre, nacionalidad, relaciones de familia, derechos de protección a la libertad personal, dignidad, autoestima, reputación, honor e imagen. Derecho de participación a la participación consultada e informada. A los niños, niñas y niñas se les solicita opinión sobre su participación en determinado proyecto. Sus ideas son tenidas en cuenta. A pesar de los considerables avances en educación, la mitigación también a los abusos y la lucha contra los embarazos en adolescentes, aún es perceptible ciertos grados de desigualdades en menores de 18 años. Gracias. Bien, muy bien. Entonces, para terminar, que eso no habíamos tocado, el derecho a supervivencia, el derecho a tener una familia, la convivencia familiar de los niños y niñas, derechos relacionados al desarrollo, identidad, nombre, nacionalidad, relaciones de familia, derechos de protección, libertad personal, dignidad, autoestima, reputación, honor e imagen, derechos de participación consultada e informada. A los niños y niñas se les solicitará la opinión sobre su participación en el determinado proyecto, sus ideas son tenidas en cuenta. Bien, eso entre los principales grupos de vulnerabilidad. Vemos lo de las mujeres embarazadas, lo de los niños, estamos viendo niños, niñas y adolescentes, lo de los adultos mayores, tercera edad, y lo de los discapacitados, ¿no? Como principales grupos vulnerables. Muy bien, gracias a este grupo. ¿Alguna pregunta? Bien, nos alcanza por otro grupo más, lo vamos a hacer rapidito. No hemos demorado porque yo he intervenido mucho, pero igual vamos a seguir interviniendo. Veamos. Secretaria, a ver, ¿dónde están? La legislación. Este grupo 1, ¿no? A ver, vamos al grupo 8. Sí, nosotros éramos el grupo 1. Vamos al grupo 8. Ingeniero, nosotros somos el grupo 8, ingeniero. Ya, déjenme bajar el PDF lo han puesto ustedes. Bueno. Ah, no, este es el de Word. Me equivoqué. El PowerPoint, entonces, el grupo 8, acá está entonces. Ah, no. ¿Por qué no han mandado la diapositiva? Acá arriba está. Sí, ingeniero, sí se les enviaron. Sí, ya la vi. Acá arriba está. Espérense que está demorando en bajar.
Bien. Ya abajo por fin. Qué lento que se puso mi internet. Vamos a abrir. Y eso que se supone que le amplíe la banda. Imagínense. A ver. ¿Será porque es hora pico? Ahí está. Carpio Kevin, Cedeño Michael, Lozano Patricia, Doyle Nubiana y Vera José. A la reja. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Bueno, nosotros somos el grupo número 8. Vamos a hablar sobre los principios fundamentales de los derechos de los grupos vulnerables. Bueno, comenzando, los principios fundamentales, como sabemos, el Ecuador es un Estado constitucional de derecho, justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Bueno, todos estos términos ya fueron explicados, en el cual nos da nuestra propia, esto nos lo da nuestra Constitución, en el cual son nuestras leyes y derechos como ciudadanos y bueno, como todos países tienen su propia Constitución, sus leyes. ¿Con qué fin? Con el de mantener un orden y que nadie se salga de la línea en el cual se debe de ir. Porque imaginémonos si viviéramos en un lugar donde no hubiera leyes, el país fuera un caos, en el cual es lo que se trata de regular por medio de la Constitución, en el cual están varios artículos en los principios fundamentales. En el artículo 2 nos habla acerca de nuestra bandera, nuestro escudo y el himno nacional, que son establecidas por la ley y son los símbolos patrios que nos identifican como nación, como país. Adicional a eso, también tenemos el artículo 3, que son los deberes, los primordiales del Estado, que es garantizar sin discriminación alguna el efecto o goce de los derechos establecidos en la Constitución. O sea, todo ciudadano tiene el derecho de gozar de todas las leyes que la Constitución nos brinda. Adicional a eso, también tenemos el artículo 4, que habla acerca del territorio del Ecuador, que constituye una unidad geográfica. Somos un estado en el cual nuestro patrimonio debe ser respetado y nadie en ningún país, y nosotros podemos traspasar la soberanía de un país y nadie puede traspasar la soberanía de nuestro país. Porque si pasaría esto, entraríamos en conflicto y ahí es cuando se generan las guerras, normalmente es cuando suceden este tipo de cosas, ¿no? Y en el artículo 5 habla que en el Ecuador es un territorio de paz. No se permite el establecimiento de las bases militares y extranjeras, instalaciones extranjeras con propósitos militares. El Ecuador decide, pone su línea de militares en la frontera para establecer de que se respete esta ley en nuestro país. Adicional a eso, vamos a hablar acerca de los grupos vulnerables. ¿Por qué hablamos de los grupos vulnerables? En el cual definimos que esta ley se establece para defender y precautelar la integridad de que tal vez sufren de discapacidades, de que tienen alguna deficiencia, y adicional a eso, de que a las mujeres embarazadas, a las personas de mayor edad, también son conocidas como personas vulnerables. Y estas y se dividen en 9 secciones. La primera son adultos mayores, la segunda son jóvenes, movilidad humana, la otra es mujeres embarazadas, niñas y niños adolescentes, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas,
La octava son personas privadas de la libertad y personas o usuarios y consumidores. Estas personas son conocidas como personas vulnerables. O sea, estas secciones son conocidas como secciones Pregunto, vulnerables. ¿ese usuario y consumidor de qué? ¿De cola? ¿De arroz con menestra? ¿De qué? ¿Ah? ¿De algún tipo de sustancia estupefaciente? Correcto, de droga. Por eso es que se creó una tabla para definir quiénes son considerados usuarios o consumidores y quiénes podrían ser catalogados como traficantes. Porque si tenían o eran encontrados con un valor mínimo que es para consumo o para alguien que lamentablemente tiene una adicción, o varios gramos o varias dosis, que se considera ya alguien que está, ¿qué cosa? Está delinquiendo y está distribuyendo. Esa es la diferencia, por eso se creó esa tabla. Se satanizó la tabla, ¿cómo es posible que se garantiza la droga? 4 años han pasado de ese gobierno y todavía sigue la misma tabla. Porque la tabla lo que hace es reconocer esto, un derecho de los grupos vulnerables. Como adicto, se considera al adicto parte de un grupo vulnerable. No al traficante, al adicto. Así como el que te decía que guarda el arma, lo esconde y después la va a buscar para delinquir y la regresa, así mismo el adicto, perdón, el traficante, la tenía que esconder, porque si lo cogían y lo cateaban así nomás, le encontraban la droga, lo llevaban preso. ¿No? Entonces, echa la ley, echa la trampa. Pero si te cogen y tienes el mínimo que o eres adicto, lamentablemente todavía no estás en rehabilitación o no, o ya estás, y te cogían, te detenían, por tu calidad de adicto, no te podrían encarcelar y te tenían que liberar. Obviamente mandando a un psicólogo y, bueno, y todas las cosas que el Estado debería otorgarle al adicto como adicto. Esa era la razón de ser de la tabla. Se lo satanizó, se lo politizó, que cómo es posible, y ya se imaginan, lamentablemente, lo malo, lo bueno lo hacen ver mal, y lo malo lo hacen ver bueno. Pero es así lamentable la prensa. Sigamos. Adicional a eso, de los que son personas o usuarios, también tenemos que, o pongamos, empresas o instituciones o organismos que prestan servicios, pongamos, a los consumidores. En este caso, en el caso de que no haya un buen servicio o hay un mal trabajo, esto también es sancionado. Pongamos, El usuario. Hay la Defensoría del Pueblo, donde tú puedes reclamar cualquier mal servicio de Claro, de Interagua, de cualquier empresa que ejerza un mal servicio o un cobro indebido. Tú vas y te quejas porque han vulnerado tus derechos y te quejas a la Defensoría del Pueblo. Sí. Sí, exacto. Entonces, normalmente eso suele pasar cuando vamos en empresas que hacen reparaciones. Bueno, en el lugar donde yo trabajo, una vez aconteció ese tipo de cosas, que un cliente se quejó por un servicio, un mal servicio, ¿no? Entonces, fueron, reclamaron y todo, y aplicaron el artículo 53. ¿Qué empresa? YASA. ¿Qué empresa trabaja? YASA. Ah, YASA, Cartepira. O sea, pero no, en realidad no fue un mal servicio. En realidad fue algo que el cliente hizo mal. Entonces, pero igual, no se fue a mayores. Indiferentemente si tenía razón el cliente o no. O sea, igual uno tiene el derecho a quejarse. Puede ser que tenga razón el cliente, que la empresa dio un mal servicio, o puede ser que el cliente se haya equivocado y tenga una mala percepción de que es un mal servicio. En realidad fue una mala percepción. Entonces, eso se dilató mucho, pero al final de todo tuvo una solución. Ahí es relativo. Hay empresas que van a litigar o empresas que le dan razón al cliente de una y le dan una compensación para no complicar y no perder el cliente. Normalmente siempre cuando pasan esos casos se da tipos de concesiones en el cual ya se le da al cliente también por mantener relaciones comerciales y todo eso. No, también puede ser un cliente con tiempo, con años de permanencia en la empresa y que hasta cierto punto pues no puede tener la culpa la empresa del mal servicio o sí. Entonces lo que hace la empresa es, para no complicarse y no perder el cliente, le da la razón al cliente y le da un beneficio extra para que el cliente se calme, ¿no? Pero igual, no tan solo ha pasado en algunas empresas y pongamos, una vez, creo que, no me recuerdo,
En Tony algo similar sucedió, en el cual se quejaron de los productos. Y es más, hay videos que circulan del mal producto porque caducó y hubo una intoxicación o algo así. Además, hay un video en YouTube. Entonces, normalmente eso también llegó a hacerse un problema. Entonces, normalmente la ley ampara a los consumidores, ¿no? Claro, de hecho ahí también hay que tener mucho cuidado porque ahí es el tendero el que tiene que ver la caducidad y hacer el cambio, porque la empresa sí hace los cambios. La empresa le hace los cambios. Basta que el tendero le diga, mira, está caducado y le va a hacer los cambios. Pero a veces el tendero no lo hace, o es negligencia el tendero que no realiza el recambio y el cliente se queja porque es verdad, le dieron un producto caducado. Exacto. Entonces, muchas veces la empresa no se ve involucrada en ese tipo de problemas, ¿no? Sí, digamos. Ya. Dele. Bueno. Derecho. Sí, ¿a quién le toca? Dele. Dele rapidito que estamos con el tiempo. Buenas noches, compañeros, ingeniero, perdón, economista. Sí. Yo les voy a hablar sobre la sección sexta de la Constitución que se refiere a los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos 3 artículos, empezando por el 47, y este establece que el Estado garantizará políticas de prevención de las capacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Este artículo cuenta con 11 ítems en donde se reconoce a las personas con discapacidad los derechos a la rehabilitación integral y la asistencia permanente que incluirán las correspondientes ayudas técnicas. Como podemos observar en la imagen, a las personas que necesiten de un tratamiento de rehabilitación se les hará sesiones completamente gratuitas con un fisioterapeuta a cargo. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirán la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular aquellas personas que requieren de tratamiento de por vida. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. Esto es un ejemplo muy claro, pues en el servicio de transporte público, como tenemos el Metrovía, los buses, donde a las personas con discapacidades muchas veces no se les cobra o se les cobra un mínimo valor. También exenciones en el régimen tributario. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona con discapacidad, cuando tenga un negocio o inicie uno de estos, los impuestos que debe pagar de manera fiscal, los impuestos fiscales, municipales, no los pagaría. Que estos son controlados por el SUNAT, que es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. De hecho, por eso mismo que mucha gente que no tenía discapacidad cogió ese carnet y lo compró fraudulentamente. Exacto. Y para beneficiarse de las exoneraciones, para traer carros, traer cosas porque estaban exonerados de impuestos, porque los discapacitados tienen ese derecho, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios se descubrió y ya se están corrigiendo eso ahí. También los tercera edad tienen unos descuentos no solo en la entrada, como les decía, también tienen la oportunidad de pedir restitución de IVA. Ellos pueden juntar facturas, entregarlas al SRI y pedir restitución de IVA hasta $100, hasta $110, algo así mensual. Siga. Le hacen la devolución, ¿verdad, ingeniero? Sí, te pide una devolución, una restitución de IVA. El quinto ítem, que es el trabajo en condiciones de igualdad y de oportunidades, que fomente sus capacidades y potencialidades a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas. Esto es básicamente que una persona con discapacidad tenga las mismas oportunidades laborales o en otros aspectos que una persona sin discapacidad. Un sexto ítem, una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana. No sé si alguno de ustedes habrá escuchado las viviendas del Midubi. Bueno, es básicamente esto.
se les otorga una vivienda digna a aquellos que cuentan con algún tipo de discapacidad. Miren que, bueno, antes no se daba mucho. La facultad como tal, ustedes ven que no hay rampa, o bueno, no había, con nuestras autoridades actuales, con el decano Ramón Maquelón, se puso señalética, también con algunos profesores que colaboraron con alumnos para hacer esa señalética, para pintar, para hacer rampas para discapacitados, que de hecho no hay cómo ir al segundo piso, no hay ascensor, debe haber un ascensor para subir los discapacitados, pero por lo menos hay rampas de acceso en el primer piso, en caso que algún discapacitado quiera realizar algún trámite dentro de la facultad. Pero o sea, antes no había, los edificios no estaban hechos así, ahora todo edificio que se hace, desde hace unos 20 años acá, debe tener este tipo de cosas para incluir a las personas vulnerables y a los discapacitados. Sigue. Séptimo ítem, una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en igualdad de condiciones. Octavo ítem, la educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza específicos. Aquellos que cuentan con una discapacidad intelectual, como bien especifica aquí, necesitan de un tipo de educación diferente, donde se pueda potencializar la capacidad que más tengan. Por ejemplo, con las lenguas de señas, que es en el literal 11 lo tenemos. Pero bueno, el noveno ítem, la atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y para sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. Una vez más, para las personas con problemas en su intelecto, en su cerebro, una ayuda psicológica para evitar que estas personas se sientan mal por lo diferente que puedan llegar a ser. El décimo ítem, el acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las barreras arquitectónicas. Esto es lo que dijo el ingeniero en su momento con respecto a las rampas en lugares públicos para las personas en sillas de ruedas. El décimo ítem, el acceso de manera adecuada, el onceavo ítem, el acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille, como lo especifica en el octavo ítem. El artículo 48 nos indica que el Estado optará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren, 1. La inclusión social mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica, para que ellos se sientan en igualdad de condiciones de participar en todos estos ámbitos. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que le permitan iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en todos los niveles de educación. Un ejemplo de esto, de un tipo de rebaja, es que en los vehículos nuevos, las empresas los llaman vehículos exonerados, que ellos se los ofrecen a las personas con discapacidades, con el carnet del CONADIS. Aquí ellos no pagan el impuesto que el Estado cobra a esas empresas por traer el vehículo. 3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y descanso. 4. La participación política que asegurará su representación de acuerdo con la ley. Quinto ítem, el establecimiento de programas especializados para la atención integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Sexto, el incentivo y apoyo para los proyectos productivos a favor de los familiares y de las personas con discapacidad severa. Séptimo, la garantía de pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Y el artículo 49, que es para las personas y familias que cuiden a las personas con discapacidad que requieran atención permanente. Estas serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de atención. A continuación, mi compañera. Buenas noches, economista. Voy a hablar sobre los derechos de adultos
y adultas mayores. En el artículo 36 encontramos las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados, en especial en los campos de inclusión social y económica. Además, tenemos en el campo de protección contra la violencia, también se considerarán las personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los 65 años de edad. Siguiente. Tenemos en el artículo 37, el Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos. Primero, la atención gratuita y especializada de salud, así como en el acceso gratuito a medicinas. Segundo, el trabajo remunerado en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones. Tercero, la jubilación universal. Cuarto, rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. Quinto, exenciones en el régimen tributario. Sexto, exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. Séptimo, el acceso a una vivienda que asegure una vida digna con respecto a su opinión y consentimiento. En el artículo 38 tenemos que el Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre las áreas urbanas y rurales, las inequitudes de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Asimismo, también fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. En particular, el Estado tomará medidas de atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. También se crearán centros de acogidas para albergar a quienes no puedan ser atendidos por familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a la participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral en función de su vocación y sus aspiraciones. 3. Tenemos el desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole o negligencia que provoque tales situaciones. 5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades recreativas y espirituales. 6. Atención preferente en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias. 7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de libertad en caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se apliquen otras medidas. Cumplirán su sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión preventiva se someterán a arresto domiciliario. 8. Tenemos protección, cuidado y asistencia espacial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas. 9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y mental. La ley sancionará el abandono de las personas adultas por parte de sus familiares o las instituciones establecidas para su protección. A continuación, mi compañero. Muy buenas noches, economista. Buenas noches, compañeros. Bueno, tenemos en este caso la sección cuarta que nos habla sobre los derechos de las mujeres embarazadas. Tenemos un artículo que es el artículo 43, en el que nos dice que el Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los siguientes derechos.
El uno es a no ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativos, social o laboral. Esto se refiere a que, por ejemplo, si hay una mujer en estado de gestación, ya sea en estudios secundarios, porque sí hay casos, o sus estudios pueden ser en la universitarios de tercer nivel, pues no O tienen que sacados de ser la discriminadas. universidad o sacados del Ley las colegio, no ampara. no dejan graduar, no pueden ser discriminados. Está bien, sí. Correcto, correcto. Habían casos en que antes muchas veces trataban de, si por ejemplo había una mujer en estado de gestación en una institución educativa, la expulsaban, ¿verdad? Ya, esto no puede suceder porque las mujeres, bueno, el Estado garantiza que se proteja y se ampare los derechos a que no sea discriminada. Asimismo, en el ámbito laboral, donde por los derechos laborales también se protege a la mujer, tanto en estado de gestación o en estado de lactancia, y también para que tengan sus permisos debidos para los controles o chequeos médicos. También la gratuidad de los servicios de salud materna, esto es en los centros médicos que son gratuitos, ¿verdad? En la protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, el parto y el posparto, y también disponer las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el periodo de la lactancia. Asimismo, no solo se salvaguardar el derecho de la mujer y también el de la criatura, en este caso ya hablamos de los derechos de los niños. Tenemos la quinta sección en que se habla de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En este caso tenemos varios artículos. El primero del que les hablaría es el artículo 44, en el cual el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá el principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Esto quiere decir que, bueno, los niños y niñas y adolescentes gozan de los mismos derechos, pues, de todas las personas, pero sin embargo, siempre se les va a dar prioridad. En el caso de que ocurra, de que alguien intente atentar de los derechos de los menores de edad, ¿verdad? Siempre las leyes suelen ser mucho más duras en estos casos. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de seguridad. Esto quiere decir de que los niños tienen derecho a desenvolverse, desarrollarse en un ambiente en donde haya paz, haya seguridad y también donde se les brinde el afecto y el amor necesario para que puedan, pues, desarrollarse normalmente. También este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales con el apoyo de políticas intersectoriales, nacionales y locales. Acá está el artículo 45, donde nos habla de que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. Como les hablaba en el anterior comentario, el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. ¿Sí? A continuación, mi compañero José. Bien, como le decía mi compañera, la ley reconoce y garantiza el derecho de los niños y niñas y adolescentes. En el artículo 46, el Estado adoptará, el artículo 46 que consta de 9 ítems, el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a los niños y niñas y adolescentes. El número 1, la atención a menores de 6 años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. Todo niño menor a 6 años de edad debe tener el acceso a la salud totalmente gratuita. ¿Sí? En el número 2, la protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de 15 años y se implementará políticas de erradicación progresiva de trabajo infantil. Y esto lo vemos a diario, lamentablemente en nuestros semáforos de la ciudad de Guayaquil. Vemos cómo las mamás están sentadas y mandan a sus niños a vender caramelos, cualquier otra actividad para generar lástima o no sabría qué mismo quieren generar, pero el Estado no permite, no lo ampara y lo deniega de cualquier forma y protege todo tipo de labor, explotación a los niños y niñas adolescentes. En el tercer ítem tenemos
la atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El Estado garantiza su incorporación al sistema de educación regular y en la sociedad. Esto antiguamente no se daba porque, por ejemplo, en una escuela particular, ¿verdad? Viene un niño con discapacidad, ¿verdad? Era como que le hacían discriminado o la escuela no lo quería aceptar. Ahora, actualmente, con esta constitución, el Estado garantiza la educación y el acceso que tengan estas personas para que puedan acceder a la educación en cualquier institución. Pero obviamente también hay escuelas que son especializadas para esto, ¿verdad? Como cuarto tenemos la protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoquen tales situaciones. Vemos que hoy en día, no sé, lamentablemente, pero vemos bastante abuso infantil a diario que salen las noticias, pornografía infantil. Esto el Estado lo reniega totalmente. Quinto, prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para la salud y el desarrollo. O sea, menores de 18 años que se consideran como niños y adolescentes no pueden tener consumo de estas bebidas o estupefacientes, ¿verdad? Ahora un poco rápido, quiero llegar a ver si vamos a ver un video que dura 2 minutos. Bien, como séptimo, protección frente a la influencia de programas o mensajes difundidos a través de cualquier medio que promuevan la violencia o la discriminación racial o de género. 8. Protección y asistencias especiales cuando la progenitora o el progenitor o ambos se encuentren privados de su libertad. Esto quiere decir que papá o mamá por A o B motivo están privados de la libertad. Hay instituciones que acogen a los niños que están desamparados por los padres porque están privados de libertad y el Estado garantiza su protección. 9. Protección y cuidado asistencial especial cuando sufren enfermedades crónicas o degenerativas o las enfermedades que son bastante complicadas. Bien, y aquí tenemos un pequeño video, no sé si el ingeniero nos puede ayudar, el economista. No, es que no alcanza el tiempo, ya estamos sobre la hora. Bien, muchas gracias a este grupo. Muchas gracias. Bien, los 2 grupos que han expuesto ya saben, tienen que subir en el Moodle solamente el PowerPoint y el Word. Y los que no han expuesto deben subir PowerPoint, Word y aparte el video en Zoom, que se van a grabar. Directamente lo suben o si no lo copian a YouTube o lo copian a una nube y copian el enlace y lo suben en un archivo grabado en Word en PDF. ¿Ok? Bien, bueno, vimos los grupos vulnerables, vimos los principales grupos vulnerables como son los discapacitados, los ancianos de tercera edad, los niños, niñas y adolescentes, también los privados de libertad, entre los principales, ¿no? Habían otros como los consumidores, como los adictos, y también pues como los privados de la libertad. Pero entre los principales vimos los derechos y los beneficios que tienen tanto sociales, personales, como también tributarios que tienen estos grupos que son considerados vulnerables. Y también vimos pues los principios de la Constitución de nuestro país, ¿no? Los principios en los cuales se basa nuestra Constitución, nuestro país. Bien, eso cuanto a un pequeño resumen, una síntesis de lo que vimos hoy. Bien, no queda más tiempo, estamos ya sobre la hora. Hay otro profesor que viene a esta clase, a esta aula, perdón. Dígame. Hay 2 compañeros que me indicaron que no pudieron decir presente durante el tiempo que estaba tomando las listas. Sí, ahorita ya tengo que cerrar. La secretaria me escribe directamente al WhatsApp y después un ratito que es porque el Zoom me saca y tengo que volver a ingresar a la clave y volver a hacer todo el trámite para poner la asistencia. Ingeniero. Dígame. Ingeniero, ¿desea que le subamos en Word o en PDF el archivo? El archivo del video es en PDF. De ahí PowerPoint y Word. Los 3 archivos tienen que ser subidos para los que no expusieron. Para los que sí expusieron, solamente los 2 archivos, PowerPoint y Word. El video no. El video de la exposición. Porque aparte tienen 2 videos que hacer. El video de presentación y el video que es el 1 y el video 2, que son otra cosa. Listo, niños. Un placer. Cualquier cosa por WhatsApp. Un abrazo. Tengan un lindo fin de semana. Feliz noche. Gracias, economista. Pase bien. Gracias, Juan.